Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante y deja un me gusta para hacernos saber que estás disfrutando las historias. Sentado en el gélido asfalto, disfrazado de mendigo, el magnate Ricardo Balbuena probaba la amargura del mundo que despreciaba. Nadie le miraba. Hasta que una niña, con ropa gastada y ojos inmensos, se detuvo. Partió en dos su único pan y le ofreció la mitad. «Toma», susurró ella. «Mi abuela dice que el hambre duele igual en un palacio que en la calle. Y tú pareces un rey triste que perdió su castillo». Ricardo se congeló. ¿Cómo podía esa niña, en medio de su miseria, ver a través de su farsa? El corazón de Ricardo, una fortaleza de hielo construida durante años, de cinismo y pérdida, se fracturó con una sola frase. El experimento era simple: demostrarse a sí mismo que la humanidad era una cloaca de egoísmo. Durante 3 horas, sentado en esa acera del distrito financiero, con harapos que ocultaban un traje de miles de dólares y mugre falsa en un rostro acostumbrado a los tratamientos más exclusivos, su hipótesis se había confirmado. La gente pasaba, desviando la mirada, con un desprecio apenas disimulado. Nadie se detuvo. Nadie ofreció una moneda. Nadie, hasta ella. Sofía, pues ese era su nombre aunque él aún no lo sabía, lo miraba con una seriedad que no correspondía a sus escasos años. No había lástima en su mirada, sino una extraña forma de reconocimiento. El pan que le ofrecía, un bollo simple y aplastado, era probablemente su único almuerzo. La lógica de Ricardo, la misma que le permitía cerrar tratos millonarios sin pestañear, gritaba que era imposible. Una trampa. Una actuación. Pero sus ojos, 2 pozos de inocencia y sabiduría ancestral, no mentían. «¿Quién te crees que eres, niña?», gruñó él, con una voz rasposa que no era del todo fingida. El shock lo había vuelto hostil. Quería asustarla, hacerla huir y así restaurar el orden de su universo. Que volviera a la normalidad de la indiferencia. Pero ella no retrocedió. Simplemente inclinó la cabeza. «Soy Sofía. Y tú tienes ojos de rey. Mi abuela me lee cuentos. Los reyes se ponen tristes cuando pierden su reino o a su reina. Tú perdiste algo, ¿verdad? Por eso estás aquí, en el frío». Cada palabra era un martillazo en el muro de su alma. Hacía 5 años había perdido su reino y a su reina, a su esposa y a su pequeño hijo en un accidente de coche. Desde entonces, el castillo de su vida se había quedado vacío, y él se había convertido en un rey de cenizas, gobernando un imperio de acero y cristal sin ningún propósito. ¿Cómo era posible que esta pequeña mendiga, esta desconocida, pudiera verlo con tanta claridad? «No quiero tu pan», siseó Ricardo, apartando la mano de la niña. Aceptar su caridad sería aceptar que existía una bondad pura en el mundo. Sería invalidar el muro de dolor y desprecio que lo mantenía en pie. Sería admitir que el equivocado era él. Sofía no pareció ofendida. Su rostro se ensombreció con una leve decepción, no por el rechazo, sino por la tristeza que él insistía en abrazar. Con una delicadeza inesperada, dejó la mitad del pan en el suelo, a su lado. «No importa, te lo dejo aquí. A veces el orgullo también da hambre». Y sin más se dio la vuelta y reanudó su camino,
una figura diminuta y valiente que se perdía entre las piernas apresuradas de la multitud. Ricardo se quedó inmóvil, mirando el trozo de pan como si fuera un artefacto alienígena. El frío del asfalto ya no le importaba. Un frío distinto, uno que venía de adentro, se apoderaba de él. El experimento había terminado. Su cínica hipótesis había sido demolida por una niña de 8 años y media pieza de pan. Pero ahora, una nueva necesidad, más poderosa que cualquier ambición empresarial, lo consumía. La necesidad de entender. Con un movimiento brusco se puso de pie. El mendigo encorvado se desvaneció, reemplazado por la postura erguida de un depredador. Se sacudió el polvo de los pantalones caros bajo los harapos, y ocultando su rostro con el cuello de la chaqueta rota, comenzó a seguirla. Mantuvo una distancia prudente, moviéndose con una agilidad que desmentía su disfraz. La siguió, mientras ella salía del laberinto de rascacielos y se adentraba en calles más estrechas, más humildes, donde el olor a diésel era reemplazado por el de comida casera y ropa húmeda. Cada paso que daba lo alejaba más de su mundo y lo adentraba en el de ella. Ya no le importaba demostrar que el mundo era cruel. Ahora solo quería saber quién era el ángel o el demonio que le había recordado que, bajo los harapos y la riqueza, seguía siendo un hombre. Un rey triste que quizás acababa de encontrar la llave de su castillo perdido. Ricardo observó desde el otro lado de la calle cómo la silueta de Sofía desaparecía dentro de un vetusto edificio de ladrillo cuya fachada suplicaba una capa de pintura. El contraste entre aquel portal descascarillado y la entrada de mármol pulido de su propio rascacielos era un abismo, no solo de riqueza, sino de universos. Se retiró a la seguridad de un callejón oscuro, el hedor a basura mojada asaltando sus fosas nasales, y sacó un teléfono encriptado de un bolsillo interior. Marcó un único número. La llamada fue atendida antes del primer tono. «Julián», dijo Ricardo, su voz ahora desprovista de la aspereza fingida y cargada con la autoridad de un general. «Necesito un expediente completo. Una niña de unos 8 años, llamada Sofía. Acaba de entrar en el número 14 de la calle Olmo Gris. Quiero saberlo todo, su familia, su situación económica, su historia. Cada detalle, lo quiero en mi escritorio antes del amanecer. Y Julián, máxima discreción. Nadie puede saber de esta investigación. Nadie». Cortó la comunicación sin esperar respuesta. Julián, su jefe de seguridad, era la encarnación de la eficiencia silenciosa. Las preguntas eran innecesarias. De vuelta en su ático, un santuario de cristal y acero suspendido sobre la ciudad iluminada, Ricardo intentó sumergirse en la rutina que lo anestesiaba. Se sirvió un whisky de una botella que costaba más que el alquiler anual del edificio de Sofía. El líquido ambarino, usualmente un bálsamo para sus nervios, hoy sabía a ceniza. Paseaba por los vastos y silenciosos salones, decorados con un minimalismo gélido que era el reflejo de su propia alma. Pero la quietud de su fortaleza de marfil estaba rota. La imagen de la niña y su gesto incomprensible lo perseguían como un espectro. Sus palabras resonaban en las paredes vacías. «Pareces un rey triste que perdió su castillo». Intentó racionalizarlo. Era una anomalía estadística, una desviación en su estudio sobre la miseria humana. Un acto calculado, quizás. Pero la sinceridad en aquellos ojos inmensos desmentía cualquier intento de lógica. Por primera vez en un lustro,
Alguien no había mirado su fortuna o su poder, sino la grieta en su espíritu. Y lo había hecho una niña que no tenía nada. Esa paradoja era un veneno que se extendía por sus venas, desafiando la coraza que con tanto esmero había forjado alrededor de su corazón herido. Al amanecer, como era de esperar, un sobre sellado reposaba sobre su escritorio de ébano. Julián había sido tan sigiloso como siempre. Ricardo lo abrió con dedos firmes, preparándose para desmitificar a la niña, para encontrar una explicación lógica que le devolviera el control. El informe era escueto, clínico, una lista de hechos carentes de emoción. Nombre: Sofía Rivas Morales. 8 años. Tutor legal: Elena Morales, abuela materna. 68 años. Viuda, domicilio, calle Olmo Gris, 14, Tresioseope. Apartamento de alquiler. Situación financiera: precaria. Único ingreso: pensión mínima de la señora Morales. 3 meses de alquiler adeudados. Nota: orden de desahucio programada para ejecutarse en 48 horas. Ricardo sintió una punzada de algo incómodo, una mezcla de irritación y una extraña responsabilidad. El desahucio inminente explicaba la desesperación, pero no la dignidad del gesto. Siguió leyendo, buscando el eslabón perdido, y entonces lo encontró, en la última sección del informe. Padre: Alejandro Rivas. Fallecido. Causa de muerte: accidente laboral. Caída desde un andamio. Lugar del incidente: Balbuena Corp, Fábrica 7. Fecha: 12 de mayo, hace 4 años. El nombre: Alejandro Rivas, y Fábrica 7. No era un recuerdo claro, sino más bien una cicatriz en la periferia de su memoria, un eco lejano de una conversación incómoda en su despacho. Recordó vagamente a Marcos Aguilar, su ambicioso director de operaciones, mencionando un incidente lamentable que había sido gestionado con la máxima discreción para evitar complicaciones legales y de imagen. En aquel momento, Ricardo estaba sumido en su propio luto, y la noticia fue solo un ruido molesto, un problema administrativo que delegó sin prestarle la más mínima atención. Un número en una hoja de balance. Pero ahora ese número tenía un rostro, o más bien tenía el rostro de su hija, una niña que le había ofrecido la mitad de su pan. La conexión no era el destino ni el azar, era una deuda, una sombra de su pasado, de su negligencia deliberada, que se había materializado en la forma más inocente e inesperada. La investigación que debía darle paz solo había desenterrado un fantasma, y el tic-tac del reloj para el desahucio de su familia sonaba ahora como una sentencia dirigida directamente a él. El informe sobre su escritorio de ébano se había convertido en un objeto incandescente, una reliquia de su propia apatía que ahora le quemaba la conciencia. 48 horas. El tiempo, esa variable que Ricardo solía manipular a su antojo en los mercados bursátiles y las negociaciones hostiles, de repente se había vuelto en su contra, comprimido en 2 días que parecían insignificantes y a la vez monumentales. Su primer impulso fue el de siempre: resolverlo con dinero. Una transferencia anónima, una intervención a través de un tercero, un movimiento de hilos desde las sombras que borraría el problema sin mancharse las manos. Era su modus operandi, eficiente y distante.
Sin embargo, algo lo detuvo. La imagen de Sofía, firme ante él en la acera, no era la de alguien que buscaba una limosna. Su acto no fue de mendicidad, sino de comunión. Enviar dinero se sentía como una profanación, un intento vulgar de pagar por un acto de pura humanidad. Sería como ponerle precio a aquella miga de pan. La idea le produjo una náusea inesperada. Por primera vez en años, el poder de su fortuna le pareció una herramienta tosca e inadecuada. Decidió esperar, observar. Quería entender la naturaleza de esa familia antes de actuar, convencido de que aún había una pieza del rompecabezas que no encajaba. Pero el tiempo no espera a los magnates indecisos. Al día siguiente, el plazo se había agotado. En el pequeño apartamento de la calle Olmo Gris, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Elena Morales, cuya fortaleza había sido erosionada por años de dificultades, sentía cómo el pánico le oprimía el pecho. La notificación final había llegado esa mañana. Un papel oficial clavado en la puerta que sentenciaba su destino. Sus manos temblaban mientras intentaba guardar en una caja de cartón algunas fotografías y recuerdos, los únicos tesoros que poseían. Sofía la observaba en silencio, su pequeña figura emanando una calma que contrastaba dolorosamente con la angustia de su abuela. Al ver un sollozo ahogado sacudir el cuerpo de Elena, Sofía tomó una decisión. Su lógica infantil era directa y pura. Si su abuela estaba triste por perder su castillo, necesitaba la ayuda de alguien poderoso. Y el único rey que conocía, aunque fuera uno triste, vivía en los gigantescos palacios de cristal del centro de la ciudad. Con la determinación de un caballero en una misión sagrada, se puso su abrigo más grueso, le dio un beso a su abuela y, sin decir a dónde iba, salió del apartamento. El viaje al corazón financiero de la ciudad fue una odisea para la pequeña. Navegó entre multitudes anónimas, sus ojos fijos en la torre más alta, el faro que la guiaba. El edificio de Balbuena Corp. Al llegar, el portero uniformado, un hombre corpulento con una expresión de perpetua desaprobación, le bloqueó el paso. «A ver, niña, ¿dónde crees que vas? Esto no es un parque». Sofía, sin inmutarse, levantó la barbilla. «Vengo a ver al señor Ricardo Balbuena. Es mi amigo», declaró con una convicción tan rotunda que el hombre parpadeó, confundido. La inverosimilitud de la afirmación, unida a la seriedad de la niña, creó una fisura en su protocolo. Justo en ese momento, la directora de Relaciones Públicas de la empresa salía del edificio. Al ver la pequeña escena, y temiendo cualquier tipo de altercado que pudiera atraer atención no deseada, intervino. «¿Qué ocurre aquí?» «Dice que es amiga del señor Balbuena», bufó el portero. Sofía se giró hacia la mujer. «Por favor, dígale que Sofía está aquí. El rey triste. Él sabe. Mi abuela está muy enferma de tristeza porque nos quitan nuestra casa, y pensé que un rey bueno como él podría hablar con ella para que se sienta mejor. No quiero dinero, solo que le quite la tristeza». La combinación de rey triste, amigo, y la petición insólita de quitar la tristeza fue tan extraña y específica que la directora de Relaciones Públicas, una mujer astuta, supo que no podía simplemente despachar a la niña. Un escándalo potencial, por pequeño que fuera, era dinamita. Tomó su teléfono y con manos temblorosas llamó directamente a la oficina del CEO.
Ricardo estaba en medio de una videoconferencia con su junta directiva en Tokio cuando su asistente entró, pálida. Le pasó una nota. Una niña llamada Sofía está en la recepción. Dice que usted es el rey triste y necesita su ayuda para quitarle la tristeza a su abuela. El mundo de Ricardo se detuvo. El universo había conspirado para forzar su mano. La niña no había venido a pedir clemencia, sino a ofrecerle una oportunidad de redención, envuelta en la petición más pura que jamás había escuchado. Cortó la llamada con Japón abruptamente. «Díganle que suba». La intervención ya no podía ser anónima. El fantasma de su pasado no solo había llamado a su puerta, estaba en su vestíbulo, exigiendo una audiencia. El ascensor privado, una cápsula de acero y cristal pulido, ascendió en un silencio casi litúrgico, transportando a Sofía desde el bullicioso vestíbulo de mármol hasta el Olimpo corporativo de Ricardo Balbuena. Para la niña, el viaje fue un ascenso a través de las nubes, una experiencia mágica que contrastaba con las escaleras gastadas de su propio hogar. Cuando las puertas se abrieron directamente a la oficina del CEO, se encontró con un espacio tan vasto y diáfano que parecía un paisaje, no una habitación. Un ventanal panorámico abarcaba toda la pared, ofreciendo una vista soberana de la ciudad que se extendía a sus pies como un mapa de circuitos electrónicos. En el centro de todo, detrás de un escritorio que parecía una losa de obsidiana, estaba él. Ya no llevaba los harapos del mendigo, sino un traje a medida de un color tan oscuro que parecía absorber la luz. Era, sin duda, el rey en su trono. Ricardo había preparado una máscara de frialdad controlada, el mismo semblante que usaba para desmantelar competidores. Pero al ver la pequeña figura de Sofía, tan diminuta en la inmensidad de su oficina, con su abrigo raído y una determinación inquebrantable en la mirada, sintió cómo esa fachada se resquebrajaba. Hizo un gesto a su asistente para que se retirara y los dejara solos. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo no dicho. «Me encontraste», dijo Ricardo, su voz un murmullo grave que resonó en el espacio. «Los reyes son fáciles de encontrar. Viven en los castillos más altos», respondió Sofía con su lógica aplastante. Se acercó al escritorio, sus pequeños pasos apenas produciendo sonido en la alfombra de lana. «No vine a pedirte tu pan. Vine porque mi abuela... Su corazón se está rompiendo porque perderemos nuestro hogar. Pensé que si un rey le hablaba, tal vez dejaría de estar tan triste». La pureza de su petición era un golpe directo a su cinismo. No quería un cheque, no pedía un rescate. Buscaba consuelo, una intervención casi mítica. Ricardo se dio cuenta de que su plan inicial de resolverlo todo con una llamada a su abogado era una solución burda para un problema delicado. Se levantó y caminó hacia ella, rodeando el escritorio que le servía de barrera. «Tu abuela tiene razón en estar triste, Sofía. Pero creo que esto no se arregla con palabras». Hizo una pausa y luego, tomando una decisión que lo sorprendió a sí mismo, añadió: «Iré a tu casa. Hablaré con ella». Esa misma tarde, el sedán negro de lujo de Ricardo se deslizó por la calle Olmo Gris como una aparición de otro mundo, atrayendo miradas curiosas de los vecinos. Ricardo, que no había pisado un barrio como aquel en décadas, se sintió extrañamente expuesto. Subió los 3 tramos de escaleras, cada peldaño un descenso desde su torre de marfil
hacia una realidad que había elegido ignorar. Al llegar a la puerta del TSOB, dudó por un instante antes de llamar. Elena Morales abrió la puerta. Era una mujer de rasgos finos, agobiada por la fatiga y la preocupación, pero con una columna vertebral de dignidad intacta. Al ver a Ricardo Balbuena en su umbral, su expresión de confusión se transformó en una máscara de hielo. Lo reconoció, no por los periódicos ni por la televisión, sino por la fotografía descolorida que conservaba en su mesilla de noche, la de la inauguración de la Fábrica 7, donde su hijo Alejandro posaba torpemente junto al joven y ambicioso CEO. «Señor Balbuena», dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. «Qué inesperada visita. ¿Ha venido a supervisar personalmente el desahucio?» Ricardo se sintió como si le hubieran abofeteado. Esperaba sorpresa, tal vez gratitud, pero no ese desdén cortante y justificado. «Señora Morales, yo... Su nieta vino a verme. No estaba al tanto de su situación hasta hoy». La mentira se sintió amarga en su boca. «¿No estaba al tanto?», replicó Elena, una sonrisa sin alegría curvando sus labios. «Ustedes, los de arriba, rara vez están al tanto de las consecuencias de sus actos. Por favor, pase. No quiero que los vecinos disfruten del espectáculo». El apartamento era minúsculo pero impecablemente limpio. El aire olía a manzanilla y a ropa limpia. En una pared, Ricardo vio la fotografía que lo había atormentado. Un hombre joven y sonriente sosteniendo a una bebé. Alejandro Rivas. Sus ojos tenían la misma intensidad que los de Sofía. Ricardo intentó tomar el control. «Mire, ha habido un terrible malentendido. Me encargaré de todo. El alquiler, cualquier deuda». Sacó una chequera, el arma que nunca le había fallado. Elena levantó una mano, deteniéndolo. «Guarde su dinero, señor. No aceptamos caridad manchada de culpa. Si mi hijo estuviera aquí, él le diría lo que valía su seguridad». Su voz se quebró por un instante, pero se recompuso. Sirvió una taza de té con manos temblorosas. «Sofía cree que usted es un rey bueno. Le pido que no destruya la única fantasía que le queda a mi nieta». Ricardo se quedó sin palabras. Cada palabra de Elena era una acusación silenciosa que resonaba con la verdad que él había empezado a descubrir. Aceptó la taza de té, un gesto de tregua en un campo de batalla emocional. Mientras tanto, en la torre de Balbuena Corp, Marcos Aguilar, su director de operaciones, recibía una alerta de seguridad. El coche del CEO había sido rastreado hasta un barrio de bajos ingresos, el mismo domicilio de un ex empleado fallecido, cuyo caso él mismo había enterrado años atrás. Una alarma se encendió en la mente calculadora de Marcos. La inesperada incursión de Ricardo en el pasado era una amenaza directa a su carrera y a los secretos que la cimentaban. La visita al humilde apartamento de Sofía y Elena dejó a Ricardo en un estado de desasosiego profundo. La dignidad glacial de la anciana y el peso de la fotografía en la pared habían logrado lo que ninguna junta directiva hostil había conseguido jamás: hacerlo sentir impotente. Volvió a su ático, pero el silencio de su hogar ya no era un refugio, sino una cámara de eco para la acusación tácita de Elena. El cheque que ella había rechazado con tanta firmeza seguía en su bolsillo, un símbolo inútil de su poder. El problema ya no era una cuestión de finanzas,
sino de moral. Mientras Ricardo lidiaba con su tumulto interior, Marcos Aguilar, su astuto COO, iniciaba su propia partida de ajedrez. La visita de Ricardo a esa dirección específica era una anomalía demasiado peligrosa para ser ignorada. Marcos era el arquitecto del encubrimiento del accidente en la Fábrica 7. Había clasificado informes, silenciado testigos con indemnizaciones irrisorias y presentado a Ricardo una versión edulcorada de los hechos, una que protegía tanto a la empresa como a su propia carrera ascendente. La súbita empatía de su jefe era una variable que amenazaba con derrumbar todo su castillo de naipes. Debía actuar, y rápido. El catalizador de la crisis llegó de la forma más cruel. La confrontación con Ricardo, sumada a la tensión acumulada por el desahucio, fue la gota que colmó el vaso para la frágil salud de Elena. Esa noche, un dolor agudo le atravesó el pecho, dejándola sin aliento. Sofía, con una madurez forjada en la adversidad, llamó a una ambulancia. En el hospital público, el diagnóstico fue severo. La condición cardíaca crónica de Elena se había agravado peligrosamente. Necesitaba una intervención quirúrgica compleja y costosa con urgencia. Una operación que el seguro básico no cubría y cuyo coste era astronómico para ellas. El reloj en cuenta regresiva se había activado y ahora no medía el tiempo para un desahucio, sino para salvar una vida. Marcos Aguilar vio la noticia de la hospitalización de Elena, un dato que obtuvo a través de sus propios y discretos informantes, no como una tragedia, sino como una oportunidad de oro. Era el momento de lanzar su ataque preventivo. Contactó a un periodista sin escrúpulos con el que mantenía una relación simbiótica y le entregó una versión perfectamente distorsionada y venenosa de la historia. No mencionó el accidente, ni la negligencia, ni el pasado. Solo pintó un cuadro sórdido y sensacionalista. Al día siguiente, la bomba estalló. Un titular incendiario dominaba el portal de noticias de mayor tirada del país. El magnate Balbuena asedia a la familia de un ex empleado fallecido. El artículo, citando fuentes anónimas cercanas a la familia, describía cómo el multimillonario se había presentado sin previo aviso en la casa de una anciana viuda y su nieta, justo antes de que ésta sufriera un colapso cardíaco. Insinuaba una campaña de acoso para silenciarlas por razones desconocidas, presentando la visita de Ricardo no como un gesto de posible arrepentimiento, sino como un acto de intimidación. La historia se propagó como un incendio forestal en la era digital. En cuestión de horas, Ricardo Balbuena pasó de ser un enigmático titán de la industria a un monstruo sin alma que se aprovechaba de los débiles. Los competidores avivaron las llamas, las redes sociales lo crucificaron y los inversores reaccionaron con pánico. Las acciones de Balbuena Corp se desplomaron en la apertura de la bolsa. El escándalo era perfecto en su malicia, pues no se basaba en una mentira total, sino en una verdad retorcida hasta hacerla irreconocible. Ricardo se encontró atrapado en el centro de una tormenta mediática que él, un maestro de la manipulación de la opinión pública, no podía controlar. Su reputación, el pilar de su imperio, se estaba desmoronando, y en un hospital al otro lado de la ciudad, el corazón de una anciana luchaba por seguir latiendo. La embestida mediática fue brutal y total. Cámaras y reporteros acampaban fuera de la torre de Balbuena Corp. Y, peor aún,
comenzaban a merodear por el hospital donde Elena luchaba por su vida. La historia orquestada por Marcos había alcanzado su objetivo. Ricardo estaba paralizado, su nombre convertido en sinónimo de villanía. Cada intento de su equipo de relaciones públicas por emitir un desmentido era ahogado por una nueva ola de indignación digital. Pero la preocupación principal de Ricardo ya no era el precio de sus acciones ni su imagen pública. Era Sofía. Imaginó a la niña enfrentándose a un enjambre de micrófonos, su duelo y su miedo convertidos en forraje para el ciclo de noticias de 24 horas. La idea era insoportable. En medio del caos, la claridad le llegó como un relámpago. Debía sacarlas de allí, protegerlas no solo del acoso de la prensa, sino también de la amenaza invisible que él intuía detrás del ataque. Esto no era un escándalo espontáneo, era una operación calculada. Utilizando su red de contactos y su influencia menguante, pero aún formidable, organizó una operación de extracción digna de un servicio secreto. Consiguió que Elena fuera trasladada discretamente a una clínica privada de élite, donde recibiría los mejores cuidados bajo un estricto anonimato. Luego, con la ayuda de Julián, su leal jefe de seguridad, sacó a Sofía del hospital por una salida de servicio lejos de los ojos curiosos. No la llevó a su ático, un acuario de cristal ahora expuesto al mundo entero. En su lugar condujo durante horas, alejándose del concreto y el estruendo de la ciudad, hacia las colinas verdes y ondulantes de su infancia. Se dirigían a la única propiedad que no figuraba en los registros públicos de su vasto patrimonio: la casa de campo de sus padres, un refugio en un valle olvidado que no había visitado desde antes de la muerte de su familia. Era un lugar suspendido en el tiempo, un santuario de piedra y madera rodeado de bosques y silencio. Al llegar, el aire fresco y el aroma a tierra húmeda y pino recibieron a Ricardo como un viejo amigo. Para Sofía, que nunca había salido de los confines de la ciudad, el lugar era un reino encantado. La casa, aunque grande, poseía una calidez rústica que contrastaba con la frialdad monumental de las otras residencias de Ricardo. Había chimeneas de piedra, muebles de madera maciza cubiertos con sábanas blancas y un aura de recuerdos latentes. Los días que siguieron fueron un interludio surrealista. Lejos de las presiones de su imperio en llamas, Ricardo se encontró despojado de sus títulos y su poder. Allí era simplemente Ricardo, el custodio de una niña asustada cuyo mundo se había puesto patas arriba. Su rutina cambió drásticamente. En lugar de revisar informes bursátiles, aprendió a preparar chocolate caliente como a Sofía le gustaba. En vez de presidir reuniones, daba largos paseos con ella por el bosque, donde la niña, con su curiosidad innata, le enseñaba a identificar diferentes tipos de hojas y el canto de los pájaros. Sofía, a su vez, comenzó a ver más allá del rey triste. Vio a un hombre torpe, intentando encender un fuego en la chimenea, a un hombre que escuchaba con una atención que nunca antes había recibido, a un hombre cuya tristeza parecía disminuir un poco cada vez que ella reía. En una tarde lluviosa, mientras estaban sentados en el porche viendo caer el agua, Sofía le preguntó: ¿Tu castillo también estaba aquí? Ricardo miró hacia el valle, su mirada perdida en la bruma. Sí, respondió con una voz queda. Este era el único castillo de verdad. Los otros son solo edificios. En ese momento de vulnerabilidad,
Las defensas que había construido durante años se disolvieron por completo. Ya no era el magnate, el cínico, el estratega. Era un hombre confrontado con el eco de la felicidad que había perdido y la presencia de una niña que, sin saberlo, le estaba ofreciendo un mapa para encontrar el camino de regreso a su propia humanidad. El refugio que había buscado para ella se estaba convirtiendo en su propia salvación. Los días en el valle se sucedían con una cadencia tranquila y sanadora, un bálsamo para las heridas de ambos. Ricardo descubrió una paz que el dinero jamás podría comprar en las rutinas sencillas: recoger leña, leerle cuentos a Sofía junto al fuego, o simplemente contemplar el cielo estrellado, libre de la contaminación lumínica de la metrópoli. Sin embargo, la casa misma era un archivo de su pasado, y una noche, mientras buscaba una manta extra en el viejo estudio de su padre, su mano tropezó con un objeto olvidado en el fondo de un armario. Una carpeta de cartón de un intenso color rojo, polvorienta y pesada. El color le resultó vagamente familiar. Un destello de memoria de su adolescencia, cuando veía a su padre, un hombre severo pero justo, trabajar hasta tarde en ese mismo escritorio. La curiosidad, una emoción que creía atrofiada, lo impulsó a abrirla. Dentro, un conjunto de documentos amarillentos por el tiempo yacían ordenados. El membrete en la primera página le heló la sangre. Valbuena Corp. Fábrica 7. Informe de seguridad interno. Y debajo, el nombre del autor: Alejandro Rivas, ingeniero de proyecto. Con un presentimiento que le oprimía el pecho, Ricardo comenzó a leer. No era un simple informe, era una acusación meticulosa y devastadora. Página tras página, con diagramas precisos y un lenguaje técnico pero inequívoco, el padre de Sofía detallaba las fallas estructurales en los andamios, el uso de materiales de calidad inferior para reducir costes y la flagrante omisión de los protocolos de seguridad. El documento era una crónica de una tragedia anunciada, una súplica desesperada para detener las operaciones antes de que ocurriera un desastre. La fecha del último anexo era 2 días antes del accidente. Pero lo más condenatorio estaba al final. Engrapada a la última página, había una nota manuscrita de su propio padre, dirigida a sí mismo, una especie de confesión privada. La caligrafía, usualmente firme, era temblorosa, casi ilegible. Marcos me ha convencido. El retraso costaría millones. Un escándalo ahora nos arruinaría. Enterramos el informe de Rivas. Dios me perdone por lo que hemos hecho. El chico era bueno. Tenía razón. El mundo de Ricardo se vino abajo. La verdad era mucho peor de lo que había imaginado. No fue simple negligencia o un descuido administrativo. Fue una decisión consciente, un sacrificio humano en el altar del beneficio. Marcos Aguilar no solo había encubierto un accidente, lo había provocado deliberadamente al ignorar las advertencias. Y su propio padre, el hombre que él recordaba como un pilar de integridad, había sido cómplice. El peso de aquella revelación era aplastante, una herencia de culpa que ahora recaía enteramente sobre sus hombros. La fortuna que ostentaba, el imperio que había heredado, estaba cimentado sobre la tumba de un hombre honesto y el silencio comprado de su familia. Con la carpeta roja en sus manos temblorosas, buscó a Elena. La clínica privada había informado que ella estaba estable
y recuperándose lentamente, pero que su espíritu seguía quebrado. Ricardo organizó una visita, sabiendo que la conversación que estaba a punto de tener podría destruirlo todo. La encontró sentada junto a una ventana, con la mirada perdida en los jardines de la clínica. Su fragilidad era evidente, pero sus ojos aún conservaban esa chispa de acero. Sin preámbulos, Ricardo colocó la carpeta roja sobre la mesilla que los separaba. «Creo que esto le pertenece», dijo con voz ronca. Elena miró la carpeta, luego a Ricardo, y un entendimiento doloroso amaneció en su rostro. «Alejandro me dijo que existía», susurró. «Me dijo que si algo le pasaba, era porque sabía demasiado. Luchó tanto por hacer lo correcto. Quería evitar que alguien saliera herido». Las lágrimas que había contenido durante años finalmente brotaron, surcando sus mejillas. Le contó la historia completa. Cómo Marcos Aguilar la había visitado después del funeral, ofreciéndole una suma ridícula a cambio de su silencio, amenazándola sutilmente con quitarle la custodia de Sofía si causaba problemas. Ella, viuda, aterrorizada y sola, había cedido. Ricardo no intentó defenderse, ni a su padre ni a su empresa. Se arrodilló junto a su silla, un gesto de sumisión total que nunca había hecho ante nadie. «Lo siento», dijo, y la palabra, tan inadecuada, salió rota por un sollozo. «No lo sabía. Pero eso no es una excusa. Fui ignorante por elección. Ahora haré lo que debí haber hecho desde el principio». En ese momento, la verdad lo liberó de su cinismo y lo sentenció a actuar. El camino a seguir era claro, y sería el más difícil de su vida. Ricardo regresó a la ciudad al día siguiente, pero no era el mismo hombre que la había abandonado. El magnate calculador y distante había sido reemplazado por un hombre con una misión, uno cuya mirada ya no reflejaba el poder, sino el peso de una resolución inquebrantable. La carpeta roja descansaba en el asiento del copiloto, no como una prueba, sino como un talismán, el recordatorio tangible de su propósito. Su primer acto no fue dirigirse a su torre de cristal, sino a la oficina de sus abogados más leales, un equipo de veteranos que había gestionado sus asuntos más complejos durante décadas. Lo que les propuso los dejó atónitos. No quería una estrategia de contención de daños ni un plan para desacreditar a sus acusadores. Quería preparar su propia inmolación corporativa. Les dio instrucciones precisas para redactar los documentos de su renuncia irrevocable a todos sus cargos en Valbuena Corp. Y para iniciar los trámites de creación de una fundación. Una fundación que sería financiada con una porción masiva de su fortuna personal, destinada a compensar a víctimas de negligencia corporativa y a promover la ética empresarial. La primera beneficiaria, con una compensación retroactiva y punitiva, sería la familia Rivas. Mientras los abogados trabajaban febrilmente, Ricardo convocó una rueda de prensa de emergencia en el auditorio principal de Valbuena Corp. La noticia corrió como la pólvora, generando una expectación febril. La opinión generalizada era que el titán herido saldría a defenderse, a lanzar un contraataque feroz para salvar su reputación y su imperio. Marcos Aguilar, desde su propia oficina, observaba los preparativos con una mezcla de ansiedad y suficiencia. Estaba convencido de que Ricardo anunciaría alguna medida cosmética, culparía a un subordinado y capearía el temporal.
Jamás imaginó la magnitud del cataclismo que estaba a punto de desatarse. Cuando Ricardo subió al estrado, el silencio en la sala era absoluto, roto solo por el incesante destello de los flashes. No llevaba la armadura de sus trajes habituales, sino un atuendo sencillo y oscuro. No había arrogancia en su postura, solo una calma sombría. Colocó la carpeta roja sobre el atril y se inclinó hacia el micrófono. Hace unos días fui acusado de acosar a una familia vulnerable. Comenzó, su voz resonando clara y firme. Hoy estoy aquí para decirles que esas acusaciones, aunque erróneas en su intención, apuntaban a una verdad mucho más terrible. Hizo una pausa, dejando que la expectación alcanzara un punto álgido. La verdad es que mi empresa, Balbuena Corp., bajo mi supervisión y con la complicidad de mi predecesor, es directamente responsable de la muerte de un hombre bueno y valiente llamado Alejandro Rivas. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Marcos Aguilar, que seguía la transmisión desde su despacho, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ricardo continuó, su voz cargada de un remordimiento palpable. Expuso los hechos con una precisión quirúrgica, sin omitir detalles. Habló del informe de seguridad ignorado, de los materiales defectuosos, de la decisión consciente de priorizar el beneficio sobre la vida humana. Levantó la carpeta roja. Estas no son acusaciones, son hechos, y esta es la prueba, escrita por el propio Alejandro Rivas. Luego, dirigió su mirada directamente a la cámara principal, como si hablara a toda la nación. Y el arquitecto de este encubrimiento, el hombre que silenció a la familia Rivas con amenazas y dinero sucio, está hoy entre nosotros, Marcos Aguilar. El caos estalló. Pero Ricardo levantó una mano, y el silencio regresó, más denso que antes. Con efecto inmediato, renuncio a mi puesto como CEO y a mi lugar en el Consejo de Administración de Balbuena Corp. He transferido el 51% de mis acciones personales, el control de esta compañía, a un fideicomiso independiente que supervisará una reestructuración total y garantizará que algo así no vuelva a suceder. Anunció la creación de la Fundación Alejandro Rivas para la Justicia Corporativa y su dotación inicial. Su acto final fue el más personal. A Elena y Sofía Rivas no tengo palabras para expresar mi vergüenza. Ninguna cantidad de dinero puede devolverles lo que perdieron. Solo puedo ofrecerles la verdad, la justicia que se les negó, y mi compromiso de por vida para honrar la memoria del hombre al que le fallamos. Se apartó del atril y caminó fuera del escenario, sin aceptar preguntas, dejando tras de sí un imperio en ruinas y los cimientos de algo nuevo. Había sacrificado lo que el mundo consideraba su mayor tesoro, su fortuna, su poder, su legado. Pero al hacerlo, había dado el primer paso para recuperar lo único que realmente importaba, su alma. La confesión pública de Ricardo Balbuena actuó como un detonador sísmico en el panorama corporativo y social. Las réplicas de su discurso sacudieron los cimientos del mundo financiero durante semanas. Balbuena Corp., decapitada y expuesta, entró en una espiral de caos controlado. El fideicomiso independiente tomó las riendas, iniciando una purga interna que fue tan dolorosa como necesaria. Marcos Aguilar fue despedido de manera fulminante esa misma tarde. Horas después, mientras intentaba vaciar su despacho, fue arrestado.
La carpeta roja, junto con el testimonio de Ricardo, constituía una prueba irrefutable que abría la puerta a múltiples cargos criminales, desde obstrucción a la justicia hasta homicidio involuntario. El imperio que Marcos había intentado proteger con mentiras se derrumbó sobre él. Para Ricardo, las consecuencias fueron inmediatas y liberadoras. De la noche a la mañana, se convirtió en un paria para la élite que una vez lo aduló. Sus antiguos colegas y rivales lo veían como un traidor a su clase, un hombre que había roto el código no escrito de silencio y autoprotección. Perdió amistades superficiales, invitaciones a eventos exclusivos y el acceso a los círculos de poder. Sin embargo, por cada puerta que se cerraba en los salones de la opulencia, se abría una ventana en su propio espíritu. El peso que había cargado sobre sus hombros, la armadura de cinismo y riqueza, se había desvanecido. Se sentía extrañamente ligero, despojado pero íntegro. Su nuevo propósito no se encontraba en las salas de juntas, sino en los pasillos silenciosos de la clínica donde Elena se recuperaba. La operación de corazón, financiada íntegramente por los primeros fondos de la fundación, fue un éxito rotundo. El cirujano principal comentó que nunca había visto a una paciente recuperarse con tanta celeridad, atribuyéndolo no solo a la pericia médica, sino a una renovada voluntad de vivir. La verdad, aunque brutal, había sido un medicamento más potente que cualquier fármaco. Ricardo se convirtió en una presencia constante y discreta en la vida de Elena y Sofía. No como un benefactor arrogante, sino como un penitente. Les leía a ambas, ayudaba a Elena con sus ejercicios de rehabilitación y jugaba al ajedrez con Sofía, quien demostró ser una oponente sorprendentemente astuta. Las conversaciones eran a menudo escasas, pero el silencio entre ellos ya no era incómodo ni acusador. Estaba lleno de un entendimiento mutuo. Estaban reconstruyendo algo nuevo a partir de los escombros de sus vidas pasadas. Un día, mientras paseaban por los jardines de la clínica, Elena se detuvo y miró a Ricardo fijamente. «Mi hijo le habría perdonado», dijo con una serenidad que zanjaba cualquier deuda pendiente. Alejandro creía en las segundas oportunidades. Creía que la gente podía cambiar. En esa frase no había solo absolución, sino también una invitación. Una invitación a formar parte de su pequeño y maltrecho círculo familiar. La pérdida material de Ricardo fue inmensa. Su fortuna se vio drásticamente reducida, y el nombre Balbuena, antes sinónimo de éxito, ahora estaba ligado a Manetkeike da un escándalo monumental. Pero su ganancia fue inconmensurable. Descubrió que la conexión humana era el único activo que realmente cotizaba al alza. La nueva familia, forjada en la tragedia y cimentada en la honestidad, comenzó a consolidarse. La dinámica entre ellos cambió sutilmente. Ricardo ya no era el rey triste ni el señor Balbuena. Para Sofía era simplemente Ricardo, el amigo que le enseñaba constelaciones en las noches despejadas. Y para Elena se convirtió en una figura de apoyo, un hijo sustituto que la vida, en su extraña y dolorosa simetría, le había devuelto. El proceso de reconstrucción fue lento y silencioso. Lejos de los titulares que ahora se centraban en el juicio de Marcos Aguilar y la reestructuración de la empresa. Era una reconstrucción de confianza, de afecto, de rutinas compartidas. Era la prueba de que, a veces, para construir algo sólido y verdadero,
Primero es necesario demolerlo todo hasta los cimientos. Pasaron los meses. El estruendo mediático se apagó, reemplazado por el murmullo de una nueva normalidad. Ricardo, habiendo renunciado a su ático, con vistas a la ciudad y a la mayor parte de su patrimonio, tomó la decisión más significativa de su nueva vida. Se instaló permanentemente en la casa de campo del Valle, el único lugar que siempre había sentido como un verdadero hogar. Con el alta médica definitiva de Elena, los tres comenzaron a tejer una existencia tranquila y llena de significado, lejos del frenesí del mundo que habían dejado atrás. La transformación de Ricardo fue total y profunda. El hombre que una vez solo supo cultivar beneficios y poder, ahora aprendía a cultivar un jardín. Sus manos, antes acostumbradas a la frialdad de las plumas estilográficas y las pantallas táctiles, ahora se hundían en la tierra fértil. Encontró una satisfacción primordial en ver brotar las semillas, en cuidar de las plantas que alimentarían su mesa. Cambió los trajes de diseñador por ropa cómoda y funcional, y las arrugas de tensión en su frente fueron reemplazadas por las marcas del sol y la sonrisa. El antiguo magnate aprendió a reír de nuevo, una risa genuina y sonora que a menudo era provocada por las ocurrencias de Sofía o las historias de juventud de Elena. La casa del Valle, antes un santuario de recuerdos melancólicos, se llenó de vida. El aroma del pan recién horneado por Elena se mezclaba con el de la madera de la chimenea. Las tardes se dedicaban a proyectos sencillos: reparar una vieja valla, pintar una habitación o simplemente sentarse en el porche a leer, cada uno inmerso en su libro, compartiendo un silencio cómodo y familiar. Ricardo se convirtió en el director de la Fundación Alejandro Rivas, un trabajo que desempeñaba no desde una oficina opulenta, sino desde el viejo estudio de su padre, usando su vasta experiencia para ayudar a otros a encontrar la justicia que a Elena y Sofía les fue negada durante tanto tiempo. Era un trabajo que no le reportaba dividendos económicos, pero que pagaba con creces en propósito. La escena final de su transformación se desarrolló en una tarde dorada de otoño. Sofía, que ahora tenía 9 años y cuyos ojos ya no albergaban sombras de preocupación, corrió hacia Ricardo, mientras él estaba de rodillas, trasplantando unos rosales. Llevaba en sus manos una hoja de papel doblada. «He terminado mi tarea para la clase de arte», anunció con orgullo. Ricardo se limpió las manos en los pantalones y tomó el dibujo. Lo que vio lo conmovió hasta lo más profundo. Sobre el papel, Sofía había dibujado un pequeño y alegre castillo, no uno imponente y gris, sino uno cálido y acogedor, con un sol sonriente sobre él. En la puerta del castillo había 3 figuras tomadas de la mano: una mujer mayor con el pelo blanco, un hombre alto y una niña en el medio. Todos sonreían. Debajo del dibujo, con una caligrafía infantil y esmerada, Sofía había escrito: «Mi castillo feliz». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Miró a Sofía, luego a Elena, que los observaba con una sonrisa tierna desde el porche. Comprendió entonces la verdad fundamental que la niña le había revelado desde su primer encuentro. Él no había perdido su castillo en un accidente de coche hacía años. Lo había abandonado voluntariamente, cambiándolo por una fortaleza de soledad y riqueza vacía. El verdadero reino no estaba hecho de piedra, acero o cifras en una cuenta bancaria. Estaba construido con momentos compartidos, con cuidado mutuo, con amor. Aquel día
Ricardo Balbuena entendió que la verdadera riqueza no se mide por lo que uno acumula, sino por lo que es capaz de dar. Descubrió que la bondad de una niña, ofrecida en una simple miga de pan, puede tener el poder de demoler imperios y reconstruir almas. Porque los castillos más fuertes no son los que nos protegen del mundo, sino los que abrimos para dejar entrar a otros. El rey triste había muerto, y en su lugar un hombre había encontrado finalmente su hogar. A veces, el acto más pequeño de generosidad puede cambiar una vida. ¿Qué compartirás tú hoy? Dale a me gusta si crees en las segundas oportunidades y suscríbete para más historias que inspiran.